casa, una cuestión de tensiones. Vamos adelante. Por esta cosa de que la arquitectura es una síntesis, como habrán ustedes experimentado el año pasado, ya en la clase pasada planteaba algunas ambigüedades presentes en la arquitectura desde sus comienzos. La primera tensión es que todavía se discute si la arquitectura nació alrededor del fuego, digamos, o en una cueva o en una cabaña. Y estas versiones sobre su origen se tensionan, son unas o las otras. Entonces acá aparece el primer elemento, el fuego. ¿Seguimos? Y estas tensiones quedan presentes en todas las construcciones humanas, la cabaña y la cueva. Seguimos un poco más. Estamos anclando con el teórico anterior, como en la capilla de Peter Zumthor, o en la casa de Radic, o en la cabaña de luz que nace de la cueva de Pierre Charot, o en esta biblioteca personal del cuadro de Antonello de Messina, donde aparece otra tensión, que es la tensión entre el espacio personal y el espacio familiar. Seguimos un poco más, y así aparece en el arte, en este sueño de Pablo Picasso, o en el bordado húngaro, o en este botiquín de Gabriel Size. También en la pintura de Magritte, etc. Pero la vida sedentaria plantea otra relación con el suelo. Y entonces, el suelo aprovechado, plantado, recogida su producción, la expresión artística, la de utilidad, etc., constituye un poco la aparición de la tierra en la arquitectura. Seguimos un poco más. Que luego se entrena y se multiplican estas producciones, estos emergentes culturales. Seguimos otro poquito. Hasta tejer espacios de ciudades hechas con tierra, desde el fuego. Seguimos. Y a partir de casas, tejidas por casas antiguas o por casas actuales. Vamos un poco más y nos vamos adentrando en un recorrido por la modernidad y la contemporaneidad de la casa. La tierra tiene profundidad, el aire la penetra. Seguimos. Y acá aparece el aire como esa cosa que la reconocemos porque las cosas, los objetos, las personas, los animales se mueven en él. Y entonces sabemos que hay una materia que no la estamos viendo, pero que existe. Es a partir del movimiento, pero también a partir de nuestro propio cuerpo, porque en forma intermitente el aire entra y sale, lo va habitando a nuestro cuerpo. Seguimos un poco más. Y para Eduardo Chillida, que es un escultor de allá por las zonas donde Agustín estaba haciendo su posgrado, en la zona del País Vasco, la profundidad estaba en el aire, o sea, dice, lo profundo es el aire. Cuando saca esta serie de esculturas, y que ya empieza a hacerla desde 1982 y ha reiterado, digamos, esta idea, que tiene algo que ver con la arquitectura, porque tenía la idea de que el aire se excavaba igual que se excavaba el mármol o que se excavaba una piedra. Seguimos un poquito más. Y esto sucede con los patios que les mostraba el otro día, ¿no? Desde el patio árabe, que influyó sobre el patio español, el patio griego, que influyó sobre el romano, y así hasta nuestras casas italianizantes y nuestras casas chorizo, etcétera, fuimos heredando, digamos, esos genes, ese ADN, donde el vacío, digamos, es la materia que desaparece y se va alejando y se va difuminando y está repleta de aire, muy cargada de aire, y permite que se la excave, como dice el escultor Chillida. Seguimos. Y el patio es el lugar del aire que va transportando el agua, como sucedía en esta villa de Viñola. Arquitecto renacentista en esta extraordinaria villa que directamente la protagonista era el agua. Desde la cueva donde nace la surgiente, bajando por la famosa cadena de agua que vemos en la foto superior, hasta caer en la cascada de agua y después en el teatro de agua y finalmente en el estanque tranquilo que está representando al mar.
Y todo eso es la naturaleza fractizada en esta obra maravillosa. Seguimos un poco más, pero que en las casas modernas reaparece retomado por los maestros de la arquitectura. Le Corbusier en la casa Manorama Yarabai, que la hace en la India, la retoma y la transporta no solo a través de las gárgolas que transporta, digamos, los fluidos fluviales, sino también en este precioso tobogán que hace desembocar el agua en el estanque Pileta. Y en esta restauración de una villa, de la Villa Palacetto en Monceliche, a Carlos Carpa le toca hacer los jardines y plantea esta preciosa escultura recorrido sobre los estanques de agua. Seguimos un poco más. Y esto es la idea de casa que se expande al territorio con sus brazos y con toda su potencia, y que nos lleva a preguntarnos a dónde comienza el sentido de casa. A veces volvemos de un viaje y sentimos de que cuando llegamos a la entrada del barrio o a la esquina de nuestra cuadra, nuestra casa ya comienza allí. Y entonces esto también está hablando del territorio de pertenencia de la casa. El fuego, la tierra, el aire y el agua eran los 4 elementos, como les decía al principio, que los griegos consideraban que intervenían o formaban parte, eran compuestos de todas las cosas que existían. Uno de esos griegos fue Tales, por ejemplo, y que retomó el arquitecto romano Vitruvio, que fue el primer arquitecto conocido, porque es el primero de quien se conoce algún libro, digamos. Y podemos leer en la arquitectura de la casa estos 4 elementos, si queremos, concibiéndoles como sus componentes, que aparecen y reaparecen una y otra vez, creando justamente tensiones con distintas intensidades, en esa idea de síntesis que la casa tiene o que debería tener. Seguimos. Si consideramos casas en la naturaleza, y estamos entrando a recorrer estas casas paradigmáticas de la modernidad y de la contemporaneidad, está esta obra maravillosa de Frank Lloyd Wright, la famosa Casa de la Cascada, que como su nombre lo indica, es una casa toda hecha para el agua, pero también para el aire, porque en esta obra Wright empieza a combinar como una especie de idea de casa antigua con sus compartimientos tradicionales y como una idea de expansiones que se están viendo aquí en ambas fotos, muy importantes para tomar todo el aire del lugar. Seguimos un poco más. Una más, como vemos en las plantas, la casa todavía conserva esos compartimientos tradicionales de las habitaciones signadas por la presencia del fuego. A todas estas habitaciones se entra siempre de manera frontal al fuego. Y las habitaciones como más tradicionales son aquellas más internas. Los espacios que van perdiendo esa idea de compartimiento, que se van modernizando, entre comillas, son aquellos espacios que se van acercando o que van flotando cada vez más en el aire. Seguimos un poquito más. Los cortes de la casa prácticamente pertenecen todos al agua. Como su nombre lo indica, el agua es, digamos, quien arma estos cortes y, por otro lado, la gran protagonista de la propuesta. Vamos para adelante nomás. Si consideramos la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, que es también de mediados del 1900, vemos que esta se inspiró en la famosa Maison Citroën de Le Corbusier, que es de los años 20, de 1920. Pero la casa Farnsworth es una casa que, a diferencia de la casa de la Cascada, se convirtió todo en una casa del aire. Seguimos un poquito más. Es una casa prácticamente sin compartimientos, donde todavía se conservan los espacios del fuego y del agua. Sin embargo, todo el resto de la casa queda con muchísimos grados de ambigüedad, de polivalencia. Es una casa que podría usarse de muy distintas maneras, con bastante poca intimidad, porque está en relación, digamos, a la naturaleza, completamente abierta, casi que utilizar solamente los dos planos, el plano piso y el plano de resguardo, digamos, el plano techo. Profundiza esta planta libre de la Maison Citroën.
Seguimos un poquito más. En todos los casos le ponemos siempre los autores y el año, para que después ustedes, reviendo el teórico, puedan profundizarlo con el internet, profundizar inclusive distintas miradas de otras personas que escriben sobre estos ejemplos. Seguimos un poco más y visitarlos a través de las fotos e inclusive de videos muy interesantes que van a poder encontrar. Pero esta idea de la casa Farnsworth, que como dije desde mediados del 1900, ya estaba presente en esta pequeña casa, pequeña maison, como se dice en francés, en Suiza, en una localidad que se llama Vevey, frente a un lago, que, como les dije, ya era de Le Corbusier, y en los años 20, y acá estamos viendo sus primeros croquis. Unos tienen que ver con los recorridos de sus dueños, un matrimonio, una pequeña familia que se había retirado o que quería retirarse a una casa, digamos, en el campo, frente a este lago y a estas montañas, y que Le Corbusier organiza también con unos espacios que se cohesionan, conteniendo el fuego, el agua y el resto de los espacios que se llenan de aire, constituyendo 2 o 3 recintos que se van sucediendo, que se van encerrando unos a otros. Seguimos un poco más. Esta era la planta de la casa y acá se da lo que les comentaba, generando este triple recinto de espacios del aire. No quiere decir que el recinto está todo cerrado, que sean espacios, algunos son espacios intermedios y otros son realmente espacios exteriores, pero que tienen límites. Seguimos y ya vamos a ver ahora en las fotografías cómo esto viene trabajado. Estamos viendo acá como algunos de esos muros exteriores tienen apenas la altura de una persona y van generando ventanas al lago concebidas ya desde las primeras perspectivas, como estamos viendo en estas fotografías, en estos croquis. Esto están mostrando también esa tensión entre los habitáculos personales o para un par de personas y el habitáculo para toda la familia. Seguimos un poquito más. Los reflejos sobre el lago, las grandes miradas a través del uso de la ventana corrida. Vamos todavía más adelante. Y una tecnología muy simple, una abstracción total de la forma en que la arquitectura en algún modo refiere a la naturaleza. Seguimos. Ahora, dejando la naturaleza, cuando nos venimos a la ciudad, quiero hacer un poco de foco en la ciudad latinoamericana, en la ciudad argentina, ¿no? Lo que estamos viendo en la diapositiva, en la parte superior a la izquierda, es una parte del plano fundacional de la ciudad de Córdoba, aquí donde estamos, para los que son de aquí y también para los que son de afuera. Ustedes después agrandan esta diapositiva, van a poder observar de que en aquellas épocas de la fundación, el fundador, digamos, le repartió cada manzana a cuatro de sus amigos conquistadores que venían con él en el viaje, y entonces había 4 grandes terrenos en una manzana. Con el correr del tiempo y estas familias fueron desapareciendo y fueron pasando las propiedades a los hijos, a los nietos, se fueron subdividiendo esas 4 partes y las manzanas siguieron conservando un poco la estructuración en cuartos, como podemos ver a la derecha, pero ya lo que estamos viendo aquí a la derecha sería el extremo al cual se llegó hoy, donde estas 4 propiedades se subdividieron muchísimo en lotes menores, a lo que posteriormente después aparecieron también los patios y eso se fue un poco regulando con las normativas. Aquellas casas coloniales eran un poco como la que estamos viendo aquí abajo, el famoso hoy Museo Sobremonte, que era ya una casa especial de muchísima categoría porque ahí estaba un virrey. Pero esas grandes propiedades ya subdivididas, ya en las épocas coloniales comenzaron a generar estas especies de lotes subdivididos con casas coloniales que fueron divididas también por la mitad o en 2 o 3 lonjas, generándose estas casas alargadas coloniales. Y así seguimos, llegaron hasta nuestros días, o sea, vamos a la próxima, hasta el siglo XIX, donde
aparece otra influencia, la influencia de la inmigración, fundamentalmente traída, digamos, por distintas comunidades que inmigraron en Argentina, pero sobre todo la de los constructores italianos, que traían el modelo de la casa romana o de la casa pompeyana que ustedes conocen y que está aquí a la izquierda arriba, que ustedes conocen, digamos, por la materia historia de primer año, introducción a la historia de la arquitectura y el urbanismo, y la materia también que van a cursar y profundizar ahora en segundo año. Fíjense que ya desde la colonia comenzó la idea del alquiler. Ya existía este problema de no poder acceder a la vivienda y de las distintas clases sociales que tenían que convivir en la ciudad. Y así fue que se fueron dividiendo los terrenos. Las casas estas con un sentido, digamos, con una raíz italiana, romana, pompeyana, también se dividieron en dos, como estamos viendo, y se generó la famosa casa que le llamamos chorizo, que la estamos viendo a la derecha, arriba, que tenía, digamos, una fachada italianizante, la vemos aquí en la foto, con una puerta principal y un par de ventanas, la fachada un poco armada, pero a veces atrás seguía, por cierto, una construcción como bastante más pelada y precaria, según la clase social. En algunos casos tenían unas buenas galerías ya con algún producto industrializado, como las columnas en guisa, pero la casa organizaba habitaciones que se comunicaban entre ellas y patios sucesivos hasta llegar al patio posterior. Esto se los paso acá en las plantas y lo podemos ver. Y al poco tiempo nomás aparece esta idea de la modernidad. Esa modernidad de Le Corbusier, de Mies, de Wright, reaparece en nuestro medio, y van a tener la oportunidad de estudiarlo este año, popularizándose, o sea, además de la gran arquitectura, de las casas para las familias, digamos, más pudientes, aparecen estas pequeñas casitas con 2 o 3 tipos de versiones, a lo cual le llamamos la casa cajón. Como vemos estas plantas en el ángulo izquierdo, a mi izquierda, inferior, eran casas que para terrenos mucho más pequeños, que pudieran acceder las clases obreras o las clases menos pudientes, donde todas las actividades se concentraban, digamos, desde el estar hasta los dormitorios, pasando por los servicios de cocina y baño, que estaban, digamos, tan concentradas que, digamos, giraban todas las puertas alrededor de un pasillo o de un pequeño hall. A veces la versión del hall distribuidor era tan pequeña realmente como la que vemos en la segunda planta, que, digamos, eran casas que tenían muy poca intimidad en lo que hace a la relación entre los espacios sociales y los espacios y los habitáculos personales. Las dos versiones fueron esta, un poco más abstracta, con el porche, la ventana corrida y algunos detalles de la modernidad, y la versión chalecito, digamos, que era la versión californiana, que se utilizó muchísimo en los planes de vivienda y que venía un poco copiada de los grandes chalets americanos, para que también la clase media y las clases menos pudientes tuvieran como la impresión de vivir en una especie de barrios jardines, que, dicho sea de paso, muchos de esos planes fueron de muy buena construcción. Seguimos un poco más de construcciones, algunas que perduraron hasta el día de hoy por su calidad. Pero entonces, con toda esta división de la manzana, es que empieza a aparecer este problema de la casa entre medianeras. ¿Qué es lo que vamos a afrontar? O digamos, de la casa individual, vamos a tratar nosotros de aplicar lo que vamos aprendiendo y el recorrido que lamentablemente muy abigarrada y apretadamente estamos haciendo. Vamos a tratar de intervenir en la situación más compleja, que es la situación de la ciudad. Es donde realmente pensamos de que el hombre puede ser totalmente el hombre, social, histórico. Y bueno, es esta situación más compleja la que vamos a estudiar y donde vamos a intervenir. Y acá volvemos a traer a este maestro, Le Corbusier, que varios años hemos trabajado analizando su obra y recreando inclusive sobre ella. Esta casa bastante importante, que era la casa para la familia Curuchet, que existe en La Plata, que si alguno tiene la oportunidad de viajar, o algunos de allá ya la conocerá, y el que puede viajar, le recomendamos de ir a verla. Hay visitas que se pueden prenotar, digamos, vía internet.
o telefónicamente. También esta es de mediados del 1900. Seguimos un poco más. Para nosotros son épocas cercanas, para ustedes deben ser, imagino, muy remotas. ¿Cómo se plantea esta casa? Esta es una casa trabajo porque era la vivienda para una familia donde el señor era un odontólogo y nace de estas ideas modernas de Le Corbusier. Se plantea fragmentándose. Fíjense qué diferencia con la casita cajón. Y al fragmentarse es como que se estirara y empieza a acabarse el aire, como en las esculturas de Chillida, como en los patios que veíamos, y de esta manera comienza a aparecer cómo se cava, y se cava en el volumen virtual de lo que podría acontecer en ese terreno. Si vemos las plantas, si vemos esta perspectiva, lo podemos comprender. Sigamos un poco más. Acá vemos como el aire va cavando esta casa. Vamos nomás. O el arquitecto cavó el aire de esta casa. Y fíjense acá, estábamos hablando de los 4 elementos. Esta es una verdadera casa del aire, donde las actividades más íntimas están al fondo del terreno y se superponen en un modo también más tradicional, y las actividades más sociales y de trabajo están, digamos, hacia la vereda, frente a una plaza, ya vamos a ver las fotos, y están como flotando en el aire. De este modo también se generan visuales muy interesantes entre las distintas partes de la casa, de las partes íntimas con los espacios sociales, y por otro lado, muy interesantes del cielo. Seguimos un poquito más. Bueno, a través de la idea de la promenade arquitectural, que sería lo que en francés, que lo que en castellano quiere decir recorrido arquitectónico, que formaba parte de la idea de Le Corbusier y de todos los arquitectos modernos, es vivir la arquitectura a partir del recorrido, tener la visión múltiple, la visión poco se le suele llamar de la mosca, ¿no? Del camaleón, que puede mirar hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados casi simultáneamente. Es esa idea la que arma esta casa donde realmente se va acabando el aire, como dice Chillida. Seguimos un poquito más. Es una casa que combina lo general con lo específico. Acá está el frente, de nuevo, en otra foto, blanca, como tal fue concebida, con algunas ambigüedades. Fíjense el ingreso, que en toda casa es cerrado. Acá es completamente abierto, mientras que la opaca es realmente el elemento puerta. Algo que también Le Corbusier y otros modernos heredan un poco de la idea de la arquitectura oriental. Esta es la famosa rampa que va a unir desde el ingreso, la estamos viendo desde arriba, hasta un espacio, un entrepiso, y luego el piso superior. Seguimos un poco más. Vamos todavía. Y acá sí, además de observar todo lo que les venía diciendo, quisiera que observaran el modo en que esta arquitectura moderna, que se abstractiza tanto y parece tan indiferente al entorno, en cambio se liga con una arquitectura casi coetánea, que tenía 20 años menos, que está al lado y que es un poco, está inspirada en algo castillesco, en algo relacionado a los castillos, que también es moderna, que también tiene ventana corrida. Es otra expresión de la modernidad, un poco más austera, pero claramente con plantas un poco más antiguas, tipo al estilo de casa cajón. En cambio, esta casa, donde penetra el aire, estamos viendo también que tiene puntos de llegada interesantes, como este estar, por ejemplo, que se liga a una terraza que se goza de toda la plaza, o el árbol, que es respetado y es rodeado por la arquitectura y tiene la posibilidad de crecer adentro de la casa. Seguimos. Es decir, el árbol prácticamente origina el recorrido de la casa. Seguimos un poco más. Y acá tenemos lo que decía, la mirada multifocal, como yo desde un primer punto de llegada, un primer estar, puedo estar viendo quién entra, quién sale, quién sube, etcétera, etcétera. Seguimos otro poquito y estamos viendo distintos materiales, todos absolutamente modernos y pertenecientes ya a lo que llamamos la modernidad arquitectónica y tecnológica.
Seguimos un poco más. Y acá de nuevo estamos poniendo en contraste, digamos, lo general con lo específico. Volvamos una para atrás, por favor, Jorge. Estos espacios que son ambiguos, que podrían contener cualquier actividad, vamos con uno para adelante, con los espacios muy específicos y muy estudiados para los habitáculos personales. Abajo vemos, por ejemplo, el consultorio y arriba vemos una habitación. Seguimos otro poco, vamos para adelante nomás. Los espacios del aire, como a través de, digamos, esta prefachada, esta especie de pantalla, se va enmarcando todo el paisaje de alrededor, fundamentalmente asignado por una plaza y unos parques que rodean a esta manzana. Seguimos, y el cielo que penetra de distintas maneras. Vamos ahora con unos esquemas donde con esta mirada yo he tratado de pintar de algún modo, con mis pocas herramientas, digamos, los espacios del aire que están en rosa, que están en gris, en blanco. Como verán, adquieren mucha importancia en la idea de la casa. Son los espacios sociales, los íntimos, los espacios de movimiento y los espacios de trabajo, los espacios de juego, realmente constituidos por el hogar y por la cocina, que son muy personalizados, sobre todo la cocina, digamos, y el espacio del juego son espacios que prácticamente son como habitáculos personales. Así, del mismo modo, sucede con el espacio del agua, que además de, digamos, referir a lo que nosotros conocemos como baños, también se refleja en un lavadero que se encuentra en el subsuelo, que es absolutamente agradable, está proyectado y también es un lugar agradable para quien tiene que hacer esas tareas. Y los espacios de la tierra, que están aquí en naranja, es decir, el aire con la tierra se interpenetran y hay una columna, vamos a la próxima diapositiva, una columna constituida por los espacios del agua en azul, los espacios del fuego en rojo y en ese verde grisáceo las circulaciones verticales, es decir, aquel elemento que va permitiendo vivir la casa tal cual fue ideada. Creo que... Profe, una consulta. Sí, querida, sí, decime. En los espacios de tierra, ¿está hablando del patio interno, donde hay tierra adentro? Estoy hablando del patio interno y estoy hablando, claro, y estoy hablando de lo que sería la entrada donde se ingresa al lavadero. Es decir, justamente creo que es el aire el gran protagonista en el corte de esta casa. Pero no te olvides, la tierra existe, está el árbol, sus raíces, está presente en la propuesta, está presente, digamos, concretamente y también virtualmente. El simple hecho de respetar un árbol y armar todo a su alrededor no está hablando de la tierra, está hablando de raíces, nos está hablando de entrañas. Entonces creo que acá se cumple esto de cavar el aire, ¿no? Es mi mirada, por lo menos, o es la mirada que he intentado darle yo para esta clase hoy a ustedes. Seguimos para atrás una para adelante. Sí. Disculpa, hay una que pregunta en el chat de qué pasa cuando dice fuego. ¿Qué pasa cuando lo del fuego? Ah, se te cortó. El espacio del fuego, le llamo a ese espacio que desde que la casa existe, que existió siempre, es la chimenea, o en algunas culturas el fuego de la cocina donde la madre cocinaba con las ollas colgando sobre el fuego. La antropología y también la filosofía y muchos arquitectos que han tratado de interpretar esto hablan de los espacios de fuego en la vivienda como el espacio que reúne a la familia. Por supuesto que es una idea idílica de familia, la familia tradicional donde la madre trabajaba en la casa y todos comían, digamos, de ese fuego y arriba a lo mejor se exponían las fotografías familiares. Hoy la familia es otra cosa también y vamos a tratar de ir viendo cómo esto se desarrolla con distintos modos de vida y distintos tipos de familia a lo largo de la historia de la arquitectura hasta el día de hoy,
se va reflejando. Pero en esta, que ya era una versión moderna, está presente siempre el espacio del fuego, como lo estaba en los otros ejemplos que pasé antes y que los van a poder ver ustedes cuando revean el teórico. Seguimos un poquito más. Profesora, perdón, ¿podríamos decir ¿qué queremos decir? ¿Qué hay? ¿Cómo, querido? Disculpe, ¿podríamos decir entonces que la tierra y el aire van de la mano? Podría decirse, el aire, exactamente, la escultura de Chillida nos demuestran eso. Justamente cuando él hizo esta muestra, que decía, lo profundo es el aire, y presenta unos bloques de mármol, o de piedra, o de algún tipo de tierra o piedra volcánica, y los excava casi creando espacios interiores, como cuando interviene también en una montaña, ¿no? Hubo una montaña que él excavó e hizo una escultura que en realidad fue un vacío, digamos, que era como una habitación adentro de una montaña. Cuando ustedes lo buscan en internet lo van a ver, y entonces es ahí donde él decía que el aire era profundo, por ende se excavaba. Retomando esa idea he armado yo este teórico. Cada uno de nosotros tiene un modo de interpretar la arquitectura, y en distintas oportunidades podemos interpretarla de diversas maneras. Hoy yo he querido interpretarla de esta manera para hacerles a ustedes, intentando hacerles a ustedes un paso rápido entre lo que era una casa tradicional con todas las habitaciones compartimentadas, donde los habitáculos personales eran absolutamente cerrados y hasta a veces estaban muy divididos los roles de las personas. Por ejemplo, en la cultura árabe había espacios que usaba la mujer y había otros que podía usar el hombre. La mujer nunca podía asomarse a los espacios sociales, porque el único que podía recibir visitas era el hombre. Entonces, ya en estas otras épocas, todo eso ha sido dado vuelta, porque ha cambiado completamente el concepto de familia. Las personas somos diversas, así como lo son las familias. También las personas hemos ido adquiriendo distintos tipos de derechos, y todo eso se ve reflejado. La arquitectura es un emergente cultural de la vida de las personas, de las comunidades, de las sociedades. Bueno, no sé si te sirve mi respuesta, pero ustedes lo van a poder ir viendo. Nosotros, lógicamente, yo no puedo en una clase hacerles toda la historia de la casa, pero ustedes tienen materias complementarias a esta, como teoría de la arquitectura y teoría y métodos, y también van a volver a tener historia de la arquitectura este año, y se vuelve a revisitar todo esto hasta completar el siglo XIX, de manera que yo siento todavía más responsabilidad, y así lo cree toda la cátedra, de adentrarnos rápidamente en lo que es la modernidad y lo que es la arquitectura de hoy, la contemporánea, mientras vamos a ir viendo hacia atrás y hacia adelante en la historia, porque de esta manera podemos ver en simultaneidad y podemos ir ganando tiempo. Este otro esquema de las plantas está representando un poco lo que les decía antes, pero acá estamos solo marcando los espacios, digamos, descubiertos, que son aquellos que están pintados de verde. Entonces vemos como mientras vamos subiendo, van aumentando en cantidad. Los espacios cubiertos, que son los grises, también van aumentando en cantidad. Fíjense en la primera planta, en la zona más íntima que estaba al fondo del terreno, porque lo que está en diagonal es la calle. Por ejemplo, estaba pintado de gris, digamos, un hall, el hall que veíamos con la silla de Le Corbusier, y atrás, digamos, una pequeña llegada a un espacio, a una zona más íntima de la casa, que luego se va apilando y que luego pasa a completar todo un cuadrado o todo un cubo, un cuadrado cubierto, digamos, cuando lo vemos como superficie cubierta, y se pasa prácticamente a equilibrarse con lo que está pintado de verde. Entonces ahí vemos cómo se distribuyen los tres tipos de espacios: los espacios descubiertos, los cubiertos y los intermedios, que son los blancos. Ahí vemos cómo se interpenetran uno con los otros, o sea, nos va quedando como más claro esta idea del cavado del aire adentro de la casa. Seguimos un poco más, que aquí está. Seguimos. Acá hay algunas maquetas, unas completas, como son las que vemos arriba, y otras, por ejemplo, esta que vemos en el ángulo inferior izquierdo,
donde la casa está cortada para que podamos comprender mejor. Vamos un poco más. Bueno, y entonces yo voy a cerrar, creo que voy bien con el tiempo, vamos por 35 minutos, viendo cómo algunas casas actuales, mirando o no a Le Corbusier, pero yo creo que van quedando estas herencias de un arquitecto a otro, de una escuela a otra, retoman esta idea de armar casas del aire. Esta es la Casa Fanego, está en Asunción del Paraguay, son los arquitectos de edad intermedia, jóvenes, lo hace junto con el gabinete de arquitectura. El cuadrado que vemos al lado de la casa es un edificio altísimo que le queda como el diablo, construido ahí al lado, que tiene que ver con esto de las normas no controladas de la ciudad. Y la casa es lo que estamos viendo acá, estos dos cuadrados en planta con una especie de nexo corredor que los va uniendo. Uno es más un espacio del aire que está constituido por los espacios sociales y el otro está más compartimentado. Estamos viendo la segunda planta, donde se encuentran las habitaciones y los habitáculos personales, digamos. Sigamos. Estas son plantas esquemáticas, una planta esquemática, y este es un corte esquemático donde vemos el espantoso edificio que triplica la altura de la casa y como marco le queda muy mal, y que también nos habla de cómo la arquitectura, en realidad, lo hablábamos el otro día, tiene que ser un proyecto de diálogo con la ciudad. Estas casas son las casas que se apoderan del aire. Fíjense cómo, digamos, el aire penetra por abajo desde la calle y luego sube hacia arriba adentro de la casa, y cómo lo compartimentado está dividido en dos bloques, tal y como sucedía en la casa Furuchet. ¿Seguimos? Mucho más simple todavía, estamos ubicados en uno de los patios, estamos viendo la tapia que separa de la calle e inclusive la puerta de ingreso. Se cruza este volumen que pertenece al piso de arriba y estamos viendo la circulación a la izquierda por donde se llegó. Todo lo que se ve por debajo es medianera. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve este gran espacio? Bueno, el autor y dueño de la casa decía que servía para estacionar 4 autos. También servía para hacer la fiesta de 15 de su hija. Seguimos un poco más. Y entonces todos estos espacios de aire tienen esta ambigüedad funcional. Pueden servir para esas y muchas otras actividades. Acá estamos viendo lo que se ve desde la entrada de la casa. Y el edificio que le hace de marco, muy feo, con esos alfajores que hacen de balcones allí, y donde realmente se ve que no hay ningún diálogo entre el edificio y lo que el barrio se merecía tener. Seguimos un poco más. Bueno, y acá estamos viendo cómo se llega al cuerpo de atrás, que también está en planta baja, que es la zona de estares que estamos viendo con estas envolventes móviles. Algunas son corredizas, otras son giratorias. Y desde acá se ve el patio que antes les mostraba, que agarra hasta la entrada y que está cruzado por el piso superior. Seguimos un poco más. Van a poder encontrarla en internet en muchísimas entradas, como también en libros y en revistas, como la revista Suma, dedicada a los arquitectos paraguayos. Acá está la zona de estar con su amplia vidriada. Y, digamos, al lado de lo que es el corredor, donde se genera esta escalera, que tiene un descanso con ventana que mira hacia un pequeño patio de atrás, un patio más de servicio. Total que la casa tiene 2 o 3 patios diferentes. Y se sube la escalera y se llega, digamos, a un distribuidor hecho con tecnología mucho más liviana. Seguimos, que lo estamos viendo desde abajo. Seguimos. Profe, disculpe, Cristian pregunta cómo se llama la casa. Casa Fanego, y el autor es Sergio Fanego y Gabinete de Arquitectura, que es otro grupo de arquitectos que también proyectan con una arquitectura muy ladrillera, un material típico de nuestro medio, de nuestra región. Sí, quizás el más conocido es Solano Benítez, ¿no? El más conocido es Solano Benítez. En Paraguay, en Asunción, Paraguay. Sí, Solano Benítez, Javier Corbalán y Sergio Fanego.
Fanego también tiene otro hermano, que también es arquitecto y también, que también proyecta este tipo de proyectos, digamos. Y acá estamos viendo los vecinos, ¿no? Que estaban construyendo esa cosa espantosa del edificio, ¿no? Seguimos. Esas opiniones las voy a verter en otra oportunidad, pero bueno, y esta es otra casa, que también a lo mejor después la vemos en otras oportunidades, pero esta se construye sobre una casa existente, y si le sacan como unos 2 o 3 pisos más, si mal no recuerdo, lo vamos a ver, la estuve viendo hoy de nuevo, y también creo que toma de aquel ejemplo, como en una raíz más argentina, si se quiere. Seguimos un poco más, la utilización de la ventana corrida, los balcones. Acá estamos viendo lo que existía de antes y cómo se le agregan estos 2 pisos. El primer patio donde se puede balconear, se tienen las macetas, etcétera. Seguimos un poco más. Vemos que los patios no son el residuo, que en muchas casas de nuestra ciudad y nuestros pueblos están tirados hacia atrás. La casa cajón, de hecho, dejaba ese patio residual atrás. Estas casas hacen que el patio sea un protagonista, o sea, comienzan a girar alrededor de los patios. Seguimos un poco más. Y acá vemos las 5 plantas, que también son, lamentablemente en esta escala no se pueden ver muy bien, pero ustedes lo pueden buscar, agrandarlas. Lo que estamos viendo en la primera planta de la izquierda era como una especie de casita cajón existente. Lo único que tenía un patio adelante y un patio atrás. Estamos viendo cómo luego se le van superponiendo otros pisos, se saca al fondo del patio de atrás un departamento más como de servicio y apoyo a una pileta, y entonces el patio comienza a tener ya como otras envolventes, como que se va centrando sobre él. Luego en un tercer piso disminuye de nuevo la superficie, entonces van generando vacíos sobre el primer piso. En el tercer piso se separa en 2 cuerpos, generando un gran vacío central cubierto, o sea, estamos siempre trabajando sobre el centro, sobre el corazón de la casa, cavando el aire para luego cerrar ya en esta 5ª planta. Ahora vamos a ver el corte, que nosotros pensamos que siempre el corte es el tipo de representación que puede explicar más rápido este tipo de propuestas donde el aire es realmente el gran protagonista. Entonces, volvemos a ver acá el aire en la relación interior-exterior y volvemos a ver esto que yo les decía de las tensiones. En esta casa también están tensionados, digamos, la idea del habitáculo social, o sea, los habitáculos que habita toda la familia con aquellos personales, los que habita cada persona. Y eso está clarísimo en este corte. Así que bueno, si les queda claro, seguimos una más. Y les muestro esta interioridad y lo que se gana en amplitud visual, seguimos un poco más, en recorridos alternativos, se gana en esta posibilidad de ver afuera y adentro a la vez, casi simultáneamente, arriba y abajo. Seguimos un poco más con este recorrido arquitectónico, la promenade arquitectural de Le Corbusier. Vemos cómo se reproponen estas calidades múltiples que propician distintos modos de vivir, por momentos paralelos, por momentos compartidos. Seguimos un poquito más. Acá vemos como un despiezado de los principales componentes, murarios y estructurales. Seguimos un poquito más. Y bueno, y nada, simplemente acá les muestro como un popurrí de maquetería, digamos, de trabajos de la cátedra, de casas entre medianeras. No me voy a detener ni a describirlo siquiera, pero donde estos postulados fueron tenidos en cuenta como ya una postura de la cátedra, una búsqueda personal de cada estudiante. Seguimos un poco más, y la impronta de cada profesor de taller. Seguimos un poco más. No sé si se están viendo bien los colores.
y la posibilidad, como me mostraba en una fotografía el otro día, y la idea de que la arquitectura siempre debe compartir, debe siempre estar compartida. Compartida significa que tiene que hacer un aporte, una oferta a la ciudad, al lado de las otras casas que en la ciudad existen, un aporte, digamos, a la arquitectura en sí, de nuestro tiempo, por pequeño y humilde que sea, y por otro lado, esta idea del compartir en taller, donde yo puedo poner una casa al lado de la otra y ver que todos hemos estado haciendo búsquedas, digamos, en los mismos campos y en la misma profundidad del conocimiento.